Perú. Un país muy bonito. Un país megadiverso, teniendo flora y fauna endémica y nativa. Un país que tiene una historia muy rica e interesante que, vale la pena saber. Pero, pasamos al otro lado de la moneda y podemos ver cosas tristes, lamentables, desgarradoras, etc. Para este video he recapitulado un montón de problemas en el Perú. Y lo he dividido en 12 partes para así, poder resumir y no alargar el video más de lo necesario. Antes de continuar con el video, quiero informar dos cosas. La primera, que este no será un top, ni mucho menos una lista del más normal, entre comillas, al peor. Solo será un simple video enseñando los problemas de manera entendible. Y segundo, ya sé que hay más problemas en este país, de eso no hay ninguna duda, pero solo pongo los más resaltantes o, los más comentados. Ahora ya dicho todo esto, les presento 12 problemas de Perú. Empezamos con el video con un problema más que conocido y, que estoy segurísimo que habrás conocido a gente que tiene este problema. Sí. Ese es el problema de la falta de dinero. Durante el 2019, antes que ocurriera todo esto, la pobreza en Perú estaba rondando alrededor del 26% de la población, es decir, aproximadamente unos 8 millones de peruanos. Pero, cuando llegó la pandemia, esto incrementó un montón. Del 26% de pobreza, esta se disparó y llegó hasta el 39%, todo esto sacado de la página de UNICEF en Perú. Sí, una cruda noticia que, más que olvidar y pasar a otro tema, es de suma importancia que se sepa. Hay varios factores que hacen que este problema crezca. Por ejemplo, está el caso de que no se puede salir por temor al COVID y, por ende, la economía no circula, resultando en personas sin dinero. Otro factor es que el dinero que tiene el Estado está siendo priorizado en comprar vacunas caras y atender los hospitales nacionales abarrotados y no ocuparse, primeramente, en la población vulnerable. Pero el factor importante es el que está en el puesto siguiente. La falta de trabajo es un problema latente en la sociedad peruana. Para que se den una referencia, el desempleo en el Perú creció hasta el 12%. Habiendo crecido un 9% durante la pandemia. Para explicar de una manera más entendida para la mayoría de ustedes, quisiera que me dejen explicarles en forma de un videojuego. En el Minecraft hay aldeanos. Sí, estas simples personas, entre comillas, que están en el juego para ayudar al jugador. Estos aldeanos tienen distintos trabajos, entre ellos están ser carnicero, cartógrafo, herrero de armaduras, sacerdote, granjero, pescador, arquero, peletero, bibliotecario, albañil, herrero, pastor y herrero de armas. Bien. Ahora que ellos tienen trabajo, podrán tener hijos. Los niños crecerán y serán unos adultos, por lo que ahora, procederán a buscar un trabajo. Pero claro, ya todos los trabajos están cubiertos, y no hay manera de repetirlos, por ende, esos aldeanos no tendrán trabajo y se quedarán ahí sin hacer nada. No aportan nada y no hacen nada. Perdonen por el ejemplo tan infantil, pero es para que los que no entiendan de esto, les haya podido explicar un poco más en forma de un videojuego. Bueno, sacando eso de lado, continuemos. Todo eso lo que dije es algo que pasa en Perú. Todos los cargos y trabajos se llenan de muchas personas que demandan dicho empleo, pero al no haber un puesto, tiene que trabajar en donde sea y, hasta puede quedar ahí sin hacer nada aun cuando esa persona estuvo estudiando mucho para obtener ese empleo. Actualmente este problema empeora y empeora cada vez más. Por lo que se dijo, quieren crear más puestos de trabajo temporales para jóvenes, pero es algo que dudo mucho que hicieran y, tratar de no repetir lo de hace unos años con la ley Pulpín, que afectó a los jóvenes. La inseguridad es un tema que en el Perú, es tan, pero tan común que no te lo imaginas. Es más, con tan solo prender la tele y poner las noticias, es algo que no paran de repetir, hasta un punto, en el que esto es algo serio y no solo un tema para olvidarse. La inseguridad se puede ejemplificar en varias causas, como lo es un ajuste de cuentas, un robo a mano armada, un atraco, un hurto de pertenencias, violaciones, raptos a niños y muchos otros problemas que me demoraría poniendo acá.
En simples palabras, este problema es una constante en la sociedad peruana que, en su peor momento, tuvo que aguantar ataques de los grupos terroristas y desapariciones masivas. Durante la pandemia, esto se incrementó, pues al no haber un oficial o policía que pueda ocuparse de ello, pues como debemos recordar, hubo una gran cantidad de policías afectados por el coronavirus, hace que este problema aumente exponencialmente. Este problema va para rato, así que, a cuidarse bien. La economía de Perú es mayormente sostenida por sus recursos naturales, como lo podrían ser sus minerales o la fauna y flora que exporta a otros lugares. Pero aquí viene el gran problema. Exacto. Los recursos que hay, los explotan a más no poder. Por ejemplo, el Perú tiene una gran reserva de árboles que son talados para satisfacer el mercado nacional e internacional, sin, por lo menos, volver a sembrar unos cuantos árboles. El caso de la minería es otro caso que amerita su búsqueda más profunda, pero no alargo más el tema. La minería en Perú es algo muy importante para la economía de este país, es por eso que cada año tratan de crear más minas para así sacar todos los recursos que sean posibles y venderlos. Pero ahí está el problema. La creación de minas es una constante tan grande, que hace que en los lugares en donde haya muchos minerales, no les importe ni en lo más mínimo las personas o pueblitos que viven por esos lugares, originando las conocidas huelgas por proyectos mineros, mayormente, en la parte de la sierra. Un ejemplo claro de la minería y sus efectos, está en la ciudad de La Oroya. Un caso realmente especial y, que si les gustaría, podría hablar de ello en el próximo video. Bueno, sacando eso. Es demasiado interesante cómo un país se puede autodañar con tal de conseguir un poco de dinero. Como dije en el anterior caso, la economía del Perú se centra más en los recursos que éste tiene y casi nunca se preocupa por las empresas nacionales, de ahí el por qué varias empresas son privadas. El sector industrialización está lejísimos de ser una prioridad en este país. Pero todo cambia si tú eres una empresa extranjera. Hay muchos ejemplos que te puedo dar, tales como las empresas mineras Metalor y Saudercopper, empresas de telecomunicaciones, como lo podría ser Telefónica, etc. Si tú eres empresa extranjera, estás de suerte al llegar al Perú, pues acá se favorece infinitamente a estas empresas, saltándose impuestos y deudas. En cambio, si tú eres empresa nacional, te ponen la vida de cuadritos. Deudas, tras impuestos y un montón de cosas más que no diría para no aburrirlos más de lo que ya están. Por lo que he podido notar, el Perú no quiere perder estas empresas extranjeras, pues son una gran fuente de ingresos, pero no apoya a las empresas nacionales porque son pequeñas y no significan nada para las grandes empresas internacionales. Hace unos años, en el Perú, se expandió la frase de cómprale al Perú, pero tal parece que se olvidaron de ello de la noche a la mañana y ya no hicieron lo mismo. Las deudas altas en el Perú no son nada nuevo, se viene trayendo este problema desde años. Para resumirte de una manera entendible, imagínate que tú eres un albañil con poco dinero, pero que tienes una esposa y un hijo al cual tendrás que mantener y cuidar. Como no tienes una casa, tratas de comprar una, pero está muy cara para lo que percibes de dinero, pero accedes porque no te queda de otra, así que acuerdas pagar en cuotas cada mes. Pasa un tiempo, y ya no tienes el trabajo con que sustentar a tu familia, tratas de conseguir empleo, pero no puedes. Justo te quedas sin trabajo en el momento en que necesitas pagar la cuota del mes de la nueva casa en la que estás viviendo tú y tu familia. Tratas de decirle al que te rentó la casa, que espere un poco más, pero él no accede a tus súplicas, y te sacan de esa casa con toda tu familia. Ese es el ejemplo que te puedo dar para entender este problema. Hay deudas de otros temas, pero pongo este, que es el más común en el país. Las deudas para comprar o alquilar una simple casa pueden llegar a costar un montón y más si consideramos que estamos en plena pandemia en la que no se puede trabajar por miedo al COVID.
Culpa también tienen los rentadores o dueños de esas casas por aprovecharse de las personas en estas situaciones, recordando lo cruel y ruin que puede llegar a ser uno con el prójimo. La educación es uno de los pilares más importantes que debe tener una sociedad o un país si éste quiere seguir siendo un país. Actualmente, el sistema educacional del Perú es una de las más deficientes, y no lo digo yo, recurro a la opinión pública y de la misma ONU. Muchos ya saben el porqué de esto, pero para los despistados, acá les va. La pandemia ha hecho que las personas con recursos muy bajos no se puedan dar el lujo de comprar un celular para hacer sus clases virtuales. Para el colmo, hay un programa hecho enteramente por el gobierno, que ese es Aprendo en Casa, que, según datos y registros, el programa del gobierno no ayuda en nada y, para sumarle, hay lugares en el país en el que varias familias no tienen ni una televisión o una radio para hacer sus clases. Lo más triste es que aún no se haya una respuesta a este problema. Para tratar de agravar el problema, antes de la pandemia, el Perú ya era considerado como un país en donde la educación no es primordial y, por ende, no se lo potenciaba en nada. El servicio de agua es de lo más primordial para toda la sociedad, al igual que la educación. Pero, tal parece que a nadie le importa abastecer agua en los asentamientos humanos. Si ustedes son de Lima, ya habrán escuchado estas cosas más seguido. Ocurre mayormente en los cerros o conos, lugares que el Estado peruano olvida por completo. Obviamente pasa en otros lugares, como lo podría ser en la sierra y los lagos o ríos contaminados por las minas, pero ese es otro caso. Si ustedes son observadores e investigadores, se habrán dado cuenta al toque de que este problema no es nuevo, pues ya se lleva dando desde ya hace un buen tiempo. Por lo que he podido investigar bien, no se quiere construir una red de tuberías que lleguen a esos lugares por temas económicos, aunque no tiene demasiado sentido. También se dijo que no harían eso porque sería un proyecto inservible, pues las familias que están ahí, son gente con poco dinero y, por lo tanto, no pueden darse el lujo de pagar un servicio de agua potable, haciendo que el proyecto sea un rotundo fracaso. La verdad es que mucho sentido a estas dos explicaciones no hay, por lo que no las afirmo. Podría decir lo mismo de los servicios sanitarios, como lo serían los alcantarillados y desagües, pero eso ya es otro tema. La familia es la unidad básica de un país. Es ahí en donde uno se forma a base de los padres, aprendiendo sus comportamientos y pensamientos. Pero, ¿qué es lo que pasa si los padres de una familia siempre están en peleas y se separan? Pues muy fácil. El niño o niña crecerá en un entorno conflictivo y tendrá emociones muy variadas o llegando a ser muy fuertes. Por eso es que se crearon distintas ONGs que ayudan a familias que pasan por esto. Pero, lastimosamente, no se ocupan de los lugares más remotos del Perú, llegando a ser ahí, en donde se origina la mayoría de estos problemas. Hoy día voy a apoyar a mi país y aportar mi granito de arena. Si tú sufres o conoces a amigos o familiares que pasan por estos problemas, en la descripción estarán encontrando un link a la página del gobierno en donde pueden llamar o conversar con una persona especializada en este tipo de problemas, es decir, los problemas familiares. Espero haber apoyado con lo anterior mencionado, carita feliz. Hablando de este tema, podría hacerme un video de 10.000 horas. Pero lo único que no quiero es alargar el video. Ya es algo que todos conocemos, por lo tanto, solo procederé a decir las noticias más polémicas hechas y creadas desde el gobierno. El primero, la ley Pulpín que mencioné hace rato, que era una ley creada para favorecer a los jóvenes, entre comillas, pues a los que más beneficiaba eran a las empresas, haciendo contratar a jóvenes y no pagándoles un buen sueldo. La segunda, es tratar de sacar al presidente para poner al suyo y que ejerza sus planes que solo los benefician a ellos y no al pueblo. La tercera, es cambiar leyes disimuladamente.
La tercera, es no apoyar al pueblo, cuando ellos mismos, en sus campañas para presidencia, decían que lo iban a hacer. Y, bueno, un montón de chillidos de rata que no merecen ser la pena escuchados. En resumen, si algún día piensan que habrá un buen presidente o buena presidenta, podrá ser, siempre y cuando apoye a los suyos y luego, ya puede ocuparse en otros asuntos. Eso es lo único que puedo decir. La pandemia fue un duro golpe para el Perú. Eso lo sabemos todos y no hace falta que lo explique con más detalles al respecto. Se podrían decir un montón de cosas que estuvieron mal en esta pandemia. Por ejemplo, el haber gastado el dinero en asuntos externos y no reservar vacunas. La cuarentena excesivamente larga y causada por personas que no son capaces de usar una simple mascarilla. El mal suministro de implementos y objetos necesarios a hospitales. No tener reservas de oxígeno y pedir prestado a otros países. Las destituciones a presidentes como que si estos son simples objetos y un montón de otras cosas más. La verdad es que es muy, pero que extremadamente, triste, visto y considerando que este es un buen país, pero esta pandemia ha hecho ver la peor cara del Perú y, lo dejó en total exposición al mundo, enseñando a los demás países todo lo que no se debe hacer frente a este tipo de cosas. Y, por último, llegamos al problema más reportado por casi todos los peruanos. Podríamos decir que, por culpa de esto, hacen que este país no progrese, y sí, ese es el problema de la delincuencia. Como ya han de saber, este es el problema que más aqueja a la población. Pues en casi todas las noticias se escucha que asesinaron a una persona, hubo un ajuste de cuentas acá, un robo a mano armada se originó en tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de noticias negativas nunca paran de crearse. Según estadísticas, el Perú es uno de los países con una cantidad media de delincuencia. En simples palabras, no es tan grave, pero tampoco es baja. El problema de delincuencia se puede deber a distintos factores. Puede ser que alguien se vea en la necesidad de robar para poder sobrevivir, ya que puede que sea pobre y no le alcance ni para comer. Otro factor que puede ser es el entorno en donde uno se desarrolla como persona. Si esa persona crece en un entorno problemático y caótico, el chico o chica crecerá con esos pensamientos y, posiblemente, llegue a robar con el hecho de asombrar, entre comillas, a todos. La verdad es que este problema es uno de los más importantes y sí, ya sé que dije que no era grave, pero el solo hecho de que en las noticias aparezcan este tipo de noticias, y ojito que solo estamos hablando de Lima, no me quiero ni imaginar con los demás distritos, hace pensar que aún hacen falta muchas cosas para mejorar este país. Agradezco que hayan visto este video hasta acá. Espero que el video haya sido de su agrado y, si pudiesen, dejen su like y su comentario positivo, para seguir con estos videos y, agradecería infinitamente que me siguieran en Twitter e Instagram, si no lo desean, con tal de que les haya gustado el video, con eso me basta y me sobra. Bueno chicos, ahora procedo a XD.